tenemos a Pedrito Marini. Me reía en la previa mientras esperaba para saludarlo. Primero lo voy a saludar y después le voy a contar por qué me reía. Querido Pedrito, ¿cómo andás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Bien, amigo, bien, bien, hermano, bien. A ver, me reía porque digo, ¿vos te das cuenta qué país tan montaña rusa en el que vivimos? ¿No? Cada semana te estamos sacando al aire más o menos cada 2, 3 semanas. Y es otra Argentina en cada una de las salidas. Y esto no es bueno. Es muy loco. Es tremendo, Claro. es medio, nos quita años de vida esto. Pues Nos sí, quita- claramente. Exactamente. pero Gustavo, el viernes, ayer hablaba con varias personas, ¿no? Y el viernes, ¿vos te acordás? La charla que tuvimos el viernes era un día gris, lluvioso, el cielo negro, y había un ambiente apocalíptico, el dólar se iba a 2.000 pesos, el riesgo país no paraba de subir. Y de pronto pasa el fin de semana, hay dos anuncios, bueno, dos anuncios importantes, ¿no? Pero, Sí, sí, sin duda. y el lunes te encontrás con que sale el sol, aumenta la temperatura, el dólar baja 7%, el riesgo país baja 25%, las acciones suben un 20%, los bonos también suben otro tanto, y vos decís, che, pero, me mudé de país. Y no, y Claro. seguís estando en el mismo lugar, pasó un fin de semana en el medio y de pronto hay un vuelco impresionante. Y la Claro, realidad pero es es una montaña rusa, Pedro, es una montaña. Yo primero decía, ¿no? Y te traslado esto, lo planteaba ayer. Hay 1, 2, 10 mil, no sé cuántos gauchos que liquidaron la semana pasada. Esos tipos están enloquecidos, ¿no? Por un lado. Después tenés, por ejemplo, en el tema de acciones, bonos, el que en el medio de la catástrofe compró regalado, hoy le sube 20% más, o sea, hizo el negocio de su vida. O sea, esto es claro. una timba, ¿entendés? Es una Bueno, locura, no es un país, es negocio una de su vida timba. también, asumiendo mucho riesgo, ¿no? Porque había que comprar una acción argentina o un bono la semana pasada. Ya sé. Ahora, hay alguien que sabe, ¿eh? Porque el que sabe la compró. Y bueno, sí, alguno por ahí puede llegar a saber. El que tomó la medida sabe la medida que va a tomar. A ver. Supuestamente es información que no debería salir esa, pero bueno, sí. Vos sabés que no. Dentro de la política, Gustavo, yo estoy convencidísimo que uno de los principales negocios es ese, es el manejo de información. Pero Claro. pasa acá en Argentina y también pasa en Estados Unidos. Sí, Porque, sí, por claro. ejemplo, Trump saca un tuit, yo me acuerdo del primer gobierno de Trump, el tipo sacaba un tuit que se peleaba con China, caía todo y 2, 3 semanas después sacaba otro tuit que se iba a juntar a conversar con el presidente de China y ahí volvía a subir todo. Y eso lo hacía todos los meses, había una de esas. Entonces todos los meses vos con esa información vendés, comprás, vendés, comprás, vendés, comprás y es un negocio enorme. Rotundo, No tengo dudas que rotundo, dentro del negocio rotundo. de la Porque política es aparte, una. una cosa es que se mueva, que fluctúe. Pero como vos decís, hay bonos que subieron 20%. O sea, vos sabés Sí. bien qué significa eso. Es una barbaridad de plata. Gustavo, 20% en dólares en un día no existe, solamente en Argentina. Solamente en Argentina te pasa algo así. Solamente en Argentina. ¿Te das cuenta de ese título? Somos un país que pasan cosas solo acá. Solo acá. Solo acá. Y en el medio nosotros seguimos viviendo y salimos a la calle, salimos a laburar como todos los días. Pero hace Claro. 25, bueno, desde que yo tengo uso de razón que pasa esto. Claro. A ver, esta Vivimos medida esa. de las retenciones, no te la esperaba vos, Sí. no se la esperaba la gente, ¿no? ¿Te parece una medida lógica o solamente electoralista? Es una medida claramente coyuntural. Digo, si todo esto no estuviera pasando, no lo hubieran hecho, ¿no? Porque el gobierno tiene una linda recaudación de ahí. Pero bueno, visto que faltan dólares, visto que estamos a nada de las elecciones, visto que el dólar se estaba disparando, que había mucho ruido y demás, el gobierno ve qué puede hacer para, para aquietar un poquito las aguas. Y la realidad es que fue una medida, después podemos discutir, ¿no? Pero digo, fue una medida acertada, en definitiva. Sí. Trajo tranquilidad, trajo mucha tranquilidad y,
Escuchaba también, ¿no? Atrás de esta medida, bueno, pero con esa guita de las retenciones que el gobierno ahora no va a estar percibiendo, que se la termina dejando a los productores, a los terratenientes, bla, con eso se podría haber cubierto las demandas que está teniendo del Garrafam, de discapacitados, de jubilación, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, pero digo, para poder, y lo que hablamos el viernes pasado, para Necesitas un poder país normal. no, y aparte, para poder cubrir todas esas necesidades que hay que cubrirlas, primero que hay que ordenar las cosas. Y si vos ves que las cosas empiezan a desordenarse de una manera Masivamente. casi espiral, ¿viste? Porque cuando el dólar empieza a subir, no tenés manera de frenarlo. Y bueno, tenés que tomar ciertas medidas para lograr encauzar de vuelta la economía y el orden. Y una vez que vos tengas todo ordenado y puedas empezar a tener o el gobierno puede empezar a tener mejores ingresos porque aumenta la productividad y por ende aumenta la recaudación, ahí van a poder ocuparse de esto que definitivamente es una necesidad que hay que atender, ¿no? Pero primero hay que ordenar cuentas, lamentablemente digo, pero las cuentas desordenadas no, las recibió el gobierno desordenadas. Sí, sí. Entonces no No, podemos eso no hay ninguna pretender, duda. Que ¿viste? recibió una catástrofe, ¿no? Eso está más que claro. Eh, a ver, contame cuál es el panorama. Hoy te levantaste, miraste, ya estás ahí en el medio de tu trabajo, laburando, viendo los números. ¿Qué te dice el mercado ahora? ¿Qué está pasando? ¿El dólar sigue A ver, bajando? el Diga. mercado vuelve a estar, no sé si optimista, no sé si optimista, pero digo, claramente está comprador, vuelve a darle un voto, si querés, de confianza y a comprar de vuelta a Argentina. Por algo ayer subió toda una barbaridad y hoy sigue subiendo. Ahora, las elecciones de octubre siguen estando, ¿sí? Y todo esto Claramente. que está pasando, si en octubre al gobierno le va mal, volvemos a foja No sé. cero. Claro. Volvemos a foja cero. Ahora me da Pero la lo que sensación, no sé si coincidís, ahora me da la sensación que el mercado ve que esos dólares que se estaban gastando, que se estaban yendo, bueno, ahora pueden llegar a volver y como que está de alguna manera garantizado que se paguen las deudas, que se paguen los bonos, digamos, que se paguen todos los problemas que tenía el gobierno para adelante, que eso es lo que quiere el mercado, lo que vos hablas de previsibilidad. Porque Sí, si ¿te no, acordás que si ve el que no viernes vas a pasado cumplir, se decíamos? empieza a defender. Es así. Exacto. El viernes pasado decíamos, una de las cosas que el gobierno tiene que hacer es decirle al mercado que acá están los fondos para cubrir las obligaciones de enero, acá están los fondos para Claro. cubrir las obligaciones de julio, darle esa tranquilidad al mercado. Porque si eso no lo hace y encima el mercado ve que no para de vender, había vendido 1.100 millones de dólares, que no para de vender dólares para poder sostener un tipo de cambio, que esa historia aparte ya la hemos visto, ya la conocemos. Cuando el mercado quiere comprar dólares, compra dólares y no hay manera de frenarlo. Ningún gobierno lo pudo hacer, lo puedes hacer durante un tiempo determinado, después ya te quedás sin municiones para poder frenarlo. Entonces el mercado ve o veía, digamos, ¿no? Que los dólares para poder cubrir los vencimientos del 2026 no estaban, o por lo menos no estaban separados y que encima los dólares que había se estaban empezando a ir para poder sostener un tipo de cambio, bueno, es lógico que más las elecciones de octubre, con la probabilidad de que vuelva el gobierno anterior, y bueno, es lógico que el riesgo país se te haya disparado, ¿no? Y que el argentino vaya cada vez más a refugiarse en el dólar. Ahora, cuando el mercado ve que el gobierno, para poder cubrir los vencimientos del año que viene, los dólares los va a tener, ya sea porque logra empezar a comprar más dólares o porque tiene ayuda de los fondos de Estados Unidos, y ve que va a tener poder de fuego para contener al dólar, y bueno, yo no sigo comprando dólares porque evidentemente el gobierno me lo va a poder dejar dentro de las bandas. Entonces, solito el mercado dice, ah, bueno, ok, no salgo desesperado a comprar los dólares. Claro. ¿Sí? A ver, Sí, más allá de esta medida de las retenciones, hoy lo tenés al presidente chocándose su peluca contra la peluca de Trump, ahí a los besos, los dos, y seguramente vendrá con lo que fue a buscar, ¿no? Eso sí, también le da respiro, le da oxígeno, sin lugar a dudas, claramente, ¿no? totalmente. Totalmente, sí, 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 es que eso también fue la conjunción de las dos medidas en definitiva, ¿no? Es más, quizá hasta ni siquiera necesite un solo dólar de Estados Unidos, porque la realidad es que si el mercado siente
que el gobierno, que si necesita los dólares van a estar, entonces el mercado no te empieza a estresar, no te empieza Mirá. a poner a prueba, ni te empieza a exigir determinadas cosas. El mercado te empieza a exigir cuando ve que la cosa a futuro por ahí no se puede llegar a cumplir. Y entonces hoy ya te empieza a pedir, entre comillas, garantías, ¿no? Mostrame que vas a tener la plata para. Ahora, si el mercado cree que la plata va a estar, no le empieza a pedir hoy muestras de que la plata va a estar, porque yo ya creo que va a estar. Leía hoy en uno de los chats, te lo voy a leer porque es muy bueno y dice un poco esto, ¿no? Dice, cuenta la leyenda que en medio de una gran crisis económica, un empresario fue a pedirle ayuda a John Pierpont Morgan, ¿no? Del JP Morgan, quien lo escuchó unos minutos y le propuso seguir la conversación mientras caminaban por las calles. Al terminar la caminata, el hombre le preguntó, ¿podrá ayudarme? Y JP Morgan respondió, ya lo ayudé. Entonces el hombre lo mira sorprendido, ¿no? Y JP Morgan agregó, todos nos vieron caminando juntos, ahora no dudarán en refinanciar tus deudas. O sea, Hermoso. el tipo no necesitaba la plata, necesitaba que la gente confiara en que la plata la iba a tener. Bueno, eso es un poquito lo que está pasando hoy. Claro, 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 claro. Me hiciste acordar, vos sos muy chiquito, pero cuando yo era chico estaba Titanes en el Ring, ¿no? Entonces todos sabíamos, porque no éramos tontos los nenes, sabíamos, éramos nenes, pero no éramos tontos, sabíamos que era toda una puesta en escena. Pero cuando Claro, Martín, nosotros gritábamos, Martín salía. Y venía uno de los malos y le pegaba y lo dejaba y parece que Martín perdía, estaba en la cuerda. Y todos sabíamos que Martín iba a salir. Y de alguna manera, con el cortito, de alguna manera, y salía Martín, y ahí gritábamos todos. Sabíamos que era una puesta en escena, pero claro, nos claro, divertía jugar a eso, claro. porque no era más que un juego, ¿no? Pero es eso, Y ¿no? tenía la esperanza, sabías que eso iba a pasar, que ¿Qué la va a iba a pasar? terminar dando Claro. vuelta. Entonces, vos no estabas triste, No, vos estabas expectante más que triste, ¿no? Porque ahora viene la levantada. Bueno, el mercado se maneja un poco así, con expectativas, 100% con claro. expectativas. Lo que ves es eso, lo que ves, bueno, ok, el gobierno va a tener el apoyo de Estados Unidos, el gobierno puede tener hoy Claro. los dólares de la liquidación del agro y demás, y entonces se Es tranquiliza. psicológico. Yo creo ahora escuchándote, yo lo escuchaba a Fantino, ¿no? Alejandro, ¿no? Y Alejandro que tiene contactos, todos sabemos que es uno de los periodistas cercanos al gobierno, ¿no? Aparte lo Sí, dice, claramente. sí, 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 Entonces, abiertamente. abiertamente. Entonces, Alejandro decía anoche, tengo el dato, me acaban de pasar, que en los primeros días de octubre se viene un anuncio tremendo, maravilloso. Algo disruptivo en la historia reciente. Pues la puta madre. Claro, pero hay que... Y vos fíjate, claro, lo mandan a decir esto, claramente. Claro, claro, sí, por Crea una supuesto. Por expectativa, supuesto. crea que, ¿qué pasará? ¿Qué sé yo? Y necesitamos de acá a octubre necesitamos todos los días una noticia como la de estos últimos días, más o menos, ¿no? Como Claro, para llegar más tranquilos. claro. Ahora te digo una cosa, Gustavo. Ayer ponele bancos, acciones de bancos, los ADR que cotizan en Estados Unidos subieron un 20%, ¿no? Una locura, más del 20%, una locura. Ahora necesitamos un 120% más para recuperar los máximos del principio de año. Digo, se recuperó, pero habían caído fuertemente, habían caído, digo, cuando una acción, que eso pasó, cuando un papel te cae un 50%, si sube después un 50%, no recuperaste. Si cae un 50%, necesitas que suba un 100% para recuperar. Claro, claro, claro. No, no, Entonces, no, no es broma, ¿no? el rebote de ayer fue importante, muy importante, pero todavía queda un camino muy, pero muy largo. Y en el medio, no nos olvidemos que en 30 días, no, quizá un poquito más, hay elecciones. Y ese Sí, riesgo electoral, ese riesgo político, todavía no se fue. sí. Lo cierto, y no sé si coincidís en esto, lo cierto es que la semana pasada se veía un gobierno knockout. O sea, le habían pegado, volvemos al tema de la pelea en el ring, le habían pegado, le habían Y noqueado, había recibido un golpe en la cabeza, en la sien, estaba groggy con la media, los brazos levantados, pero sabía que ya venía el knockout y pumba. Algo pasó. O sea, a los que dicen que esta gente no sabe gobernar. Bueno, qué sé yo, por lo menos probaron algo. O sea, una medida de gobierno tiraron, una estrategia, un
movimiento en Sí. el tablero de ajedrez, tiraron. Después, si gana el Sí. partido, no sé. Pero una jugada hubo. La verdad que sí, la verdad que sí. Sacaron, viste, ese as bajo la manga que parecía que no estaba. Y bueno, nada, fue una jugada importante. Son esos haces bajo la manga que por lo general la oposición cuando es gobierno suele saber sacar, ¿no? Claro, A veces, claro. a veces mirás este gobierno y decís, che, están pecando un poco de naif ¿no? Bueno, este fin de Ahí semana tenés. mostraron que cuando buscan pueden encontrar las herramientas o las armas como para poder, nada, dar un pequeño golpe que espero que dure, ¿no? Lo que tenga que durar. Pedrito, querido, como siempre, qué placer tenerte. Un placer enorme, Gustavo. Disfrutar el día. Hoy, viste, no hace falta poner tanta música ni nada. Hoy estamos un poquito Hoy más está, hoy está espectacular, livianos. espectacular, espectacular. Gracias, Pedrito. Abrazo enorme. Un abrazo grande, Gus. Chau, chau. El gran Pedro Marín.